¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Nos encontramos en una ocasión más donde les agradezco que estén en esta transmisión para poder hablar de un tema que nos interesa a cada uno de ustedes. Voy a empezar con esta clase, con esta sesión, hablando acerca de lo siguiente. Como adultos, muchas veces cuando escuchamos a un adolescente decir estoy ansioso, muchas de nuestras primeras reacciones viene siendo el pensar que son cosas de la edad. La ansiedad como tal no elige edad y minimizarla solo hace que crezca. Así que hablemos sin tabú de lo que es la ansiedad en adolescentes. La siguiente pregunta es para todos los que están en esta transmisión. La van a ver en algún momento y por favor hacer sus comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te acelera sin razón, que los pensamientos no paran o que el miedo te paraliza? No estás solo. Hoy hablaremos de un tema que muchos adolescentes viven en silencio, que es la ansiedad. No es solo estar nervioso o exagerar, es una realidad que afecta a 1 de cada 3 jóvenes, pero de la que pocos hablan abiertamente. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo identificarla? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para manejarla? Vamos a romper mitos y a buscar soluciones juntos. Después de esta introducción, quiero darte la bienvenida a la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, donde me da muchísimo gusto el poderte ver en una ocasión más, una vez más, o por primera vez, si es que nos visitas por primera vez, y hacerte saber que esta comunidad es una comunidad virtual donde a través de tu servidor, el psicólogo Yamil, tu psicólogo de cabecera, buscamos cada vez más llegar a personas que puedan ayudarles estos temas en recibir un poco de orientación, de asesoría referente a ciertos temas en específico de las adicciones y en general de la salud mental, de la psicopatología, de los trastornos y de ciertas situaciones cotidianas que están a veces de manera directa relacionada con nuestra psique, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes y pues bueno, sea bienvenido a esta comunidad. Soy el psicólogo Yamil, tu psicólogo de cabecera, y el día de hoy vamos a hablar, después de esta introducción, de lo que viene siendo la adicción en adolescentes. Solamente te voy a pedir que me permitas un momento para poder ver si nos escuchamos tanto en Facebook como en YouTube para poder iniciar esta transmisión. Y después ya estoy con ustedes. Permítanme solamente identificar si es que estamos, sí estamos en directo en Facebook, en YouTube, hacerles saber que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas de manera directa o escribirnos en un mensaje si es que desean hacer un comentario más particular. Y pues bueno, ¿qué es la ansiedad? La primera pregunta, y en este tiempo quiero que tomemos 1 minuto, 30 segundos para reflexionar qué es lo que tú consideras como ansiedad. Si es que conoces el término de ansiedad de manera muy general, esto es una lluvia de ideas, hagamos una lluvia de ideas para definir cada cual qué es lo que conocemos como tal acerca de lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad para ti? ¿Qué conoces de la ansiedad? ¿Qué términos o qué conceptos se te vienen a la mente cuando escuchas la palabra ansiedad? Vamos a tratar de contestarlo poco a poco, cada uno conforme a las ideas que tenga. Háganoslo saber a través de los comentarios. Y pues bueno, es importante tener una definición para a partir de ello empezar cada uno de los que estamos aquí
conociendo qué es lo que buscamos o cuál es el propósito que deseamos el día de hoy para compartir con los demás y que nos quede claro a cada uno de los que estamos aquí el concepto de la ansiedad en adolescentes y ansiedad en general también, que es algo que nos tiene presente aquí en este momento. Pues bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor e inquietud que tiene su origen de manera psicofisiológica. No es que nuestra mente sea la que tome el control total o absoluto para poder generar miedo en nosotros, ni tampoco es nuestro cuerpo el que toma el control de manera general y que provoque esa ansiedad. Esta ansiedad, entonces, como tal, está involucrado tanto el aspecto psicológico como fisiológico, nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a reaccionar con pensamientos catastróficos que nos generan miedo, que nos generan temor o nos generan inquietud. Y también nuestro cuerpo va a reaccionar a través de sudoración, a través de cansancio, a través de palpitaciones, a través de síntomas físicos que reflejan que nosotros nos encontramos ante una situación que nos genera ansiedad. Y esto, quiero decirte, que muchas veces es una reacción, o en su mayoría, es una reacción normal al estrés. Cuando nosotros nos sentimos estresados, nuestro cuerpo y nuestra mente va a reaccionar a ese estrés a través de la ansiedad. La ansiedad hasta cierto punto viene siendo un mecanismo de defensa de nosotros como seres humanos cuando nos sentimos muy estresados. ¿Qué es lo que te puede ocasionar estrés a ti como adolescente? Un examen, tu relación amorosa con tu novia, las situaciones familiares que pueden estar viviendo ciertos adolescentes a los cuales probablemente le es difícil la convivencia familiar entre cada uno de los miembros de la familia, y eso es lo que provoca esta situación. Entonces, eso es lo que vamos a definir y va a ser nuestro parteaguas para de ahí en adelante ir conociendo y desglosando la ansiedad. Los síntomas de ansiedad, ya mencionamos que son sensaciones de inquietud. ¿Cuántos adolescentes, yo en algún momento, cuando estuve en la etapa de adolescencia, me encontré en situaciones difíciles que me generaron ansiedad? Sobre todo, el día de hoy tú me puedes ver hablando normal a través de una cámara, a través de la computadora, a través de tu celular, y poder hablarte como si pareciera que no tuviera problemas o dificultades para hacerlo. Pero quiero decirte también que esto me conllevó tiempo. No es que yo haya nacido con la capacidad de poder hablar en público, sino que fue algo que fui desarrollando conforme al tiempo y que las habilidades fui desarrollándolas también conforme a la experiencia que fui adquiriendo. Entonces es importante que tomes en cuenta esto porque muchas veces los sentimientos de inquietud pueden reflejarse en los adolescentes cuando les toca exponer, cuando les toca dar una presentación al grupo y tal vez tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a ser criticados, tienen miedo a, de cierta manera, el poder escuchar malos comentarios. Entonces, a eso nosotros estamos expuestos y eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, pues bueno, después de conocer este primer síntoma, también está el síntoma de intranquilidad y de inseguridad ante una amenaza real o imaginaria y de causa indefinida. Muchas veces nosotros vamos a tener síntomas de ansiedad cuando nos sintamos inseguros, cuando nos sintamos desprotegidos o intranquilos ante una amenaza real. Díganme ustedes, ¿cuántos no se pondrían ansiosos
ante el riesgo de ver a algún animal salvaje. Supongamos que fuiste de senderismo a un cerro, a un monte, a un campo, y te encuentras a un animal, pues ya sea un leopardo, un tigre, algún animal que te sientas amenazado, un oso o incluso una serpiente, y eso te va a generar ansiedad. Eso es un aspecto real. Y evidentemente también va a generar ansiedad algo imaginario. Por decir, ya en algún momento de los videos que hemos abordado, hemos hablado acerca de lo que es como tal la cuestión de la fobia. Y la fobia son miedos muchas veces irreales o imaginarios respecto a algo, a una cosa, a un animal o a una persona que tal vez no podemos verla ni en foto. Tal vez con solamente el hecho de pensar en ello nos genera ansiedad. Entonces debemos tomar en cuenta estos aspectos y estos síntomas para reconocer qué es la ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas físicos de la ansiedad? Uno de los síntomas físicos más notables cuando una persona se encuentra ansiosa, y lo vamos a ver muchas veces en las series, en las películas o incluso en nosotros mismos, es la sudoración. Es la sequedad de la boca y el mareo, el sentirte mareado, son síntomas físicos de la ansiedad. También el empezar a temblar o la tensión muscular, el que te sientas muy rígido o dolor en la cabeza, también son síntomas físicos relacionados con la ansiedad. Las palpitaciones, que tu corazón creas tú que se está comenzando a acelerar y que te sientas desesperado e intranquilo y las palpitaciones están a todo lo que da, también ese es un síntoma físico. Las náuseas, el vómito, la diarrea o el estreñimiento también son síntomas de ansiedad físicos que las personas que sufren de ansiedad pueden reflejar. La micción frecuente, o sea, ir constantemente a orinar, ese también es un síntoma de ansiedad. Solamente recordemos muchas veces a cuántos de nosotros nos pasó que estando en, en la hora de casi presentar, nos tocó ya casi a punto de presentar la exposición y nos dan ganas de irnos al baño, nos dan ganas de ir a orinar y entonces cometemos ese error de constantemente pues ir a orinar como tal. Entonces es otra de los síntomas físicos que podemos ver reflejados. Ahora, ¿cuáles son los síntomas psicológicos? El primero es la preocupación, la ansiedad, la aprensión y la sensación de agobio. Aprensión, que te sientas de manera intranquila y que no sientas que puedes estar cómodo en un lugar porque estás preocupado, porque tienes una sensación de agobio, de preocupación. Ese es un síntoma psicológico. Otro síntoma psicológico relacionado a la ansiedad en adolescentes es el miedo a perder el control, la sensación de muerte inmediata. Aunque ustedes no lo crean, muchas personas que sufren sobre todo de ansiedad generalizada o trastorno obsesivo compulsivo que está relacionado con la ansiedad también, sufren de ciertos miedos. A mí me ha tocado atender a personas que sus pensamientos catastróficos los llevan a tener una vida tranquila y estar constantemente pensando en que pueden llegar a morir y prefieren no salir de su lugar de casa, o en su casa se vuelve un yunque protegido donde tratan de evitar cualquier riesgo dentro de su casa para sentirse tranquilos y sentirse protegidos. Ese también es un síntoma psicológico. Las dificultades para la concentración, quejas de pérdida de memoria, son otro de los síntomas psicológicos que una persona con ansiedad sufre.
que no puedan poner atención durante largo tiempo o que empiecen a olvidar ciertas cosas porque se encuentran en un periodo de ansiedad, irritabilidad, el que sean constantemente se enojen o se molesten, también ese es un síntoma de ansiedad que las personas suelen tener y que a las cuales se enfrentan. Sus cambios de ánimo probablemente sean espontáneos, la inquietud que puedan llegar a sentir. Otro de los síntomas psicológicos son las conductas de evitación en determinadas situaciones. Las personas con problemas de ansiedad pueden llegar a tratar de evitar ciertos lugares o ciertas personas o ciertas situaciones porque eso les genera ansiedad, les genera intranquilidad y no les permite estar cómodamente en esta situación. Entonces ellos optan por tratar de no estar en situaciones que les generan ansiedad. Y bueno, ahora pasemos a los síntomas conductuales. Lo primero es la tensión muscular. La segunda son frecuentes bloqueos, quedarte en blanco, no ser capaz de tomar una decisión. Eso pasa cuando nos paralizamos, cuando tenemos un miedo que arrebasa el hecho o las capacidades de considerar que podemos hacerle frente y nos paralizamos y no sabemos qué hacer o qué decisión tomar en ese momento. Hay muchas personas que entran en pánico, como ya vimos que es un síntoma psicológico, y que les es difícil reaccionar. A las personas que sufren ansiedad suelen tener estos episodios o estas conductas. Y uno de los últimos síntomas conductuales son las respuestas desapropiadas a estímulos externos. ¿Qué quiere decir? No reaccionan de la manera esperada cuando ellos tal vez reciben un saludo porque eso les genera ansiedad. Imagínense cuántos adolescentes sufren de ansiedad, tanto mujeres y hombres, cuando la muchacha, el muchacho, el chico que les gusta, se acerca y lo saluda o le sonríe. Y empiezan a sentir ansiedad, sudoración, se bloquean, no saben cómo reaccionar. Y eso es una respuesta desproporcionada o no esperada de estímulos externos. Regularmente alguien en su vida cotidiana, sin dificultad de poder socializar o interactuar con otras personas, podría solamente decir, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en verte, o qué sé yo. Cualquier comentario de la recepción del saludo que obtuvo de la otra persona. Pero cuántos adolescentes, incluyéndome a mí en su momento, vivimos ansiedad por ver a la chica que nos gustaba, a la muchacha que nos agradaba, y entonces no sabíamos qué hacer y no sabíamos cómo reaccionar y nos paralizábamos o incluso nos veíamos muy torpes al tener a la muchacha que nos gustaba de cerca. Pero es algo normal, es algo que toda persona vive esta situación en su momento cuando pasa por este tipo de situaciones. Entonces es importante considerar esa parte. Aproximadamente 117 millones de niños y adolescentes en todo el mundo han sufrido un trastorno de ansiedad. Este es un dato importante que debemos de señalar y tomar en cuenta en nuestra vida porque démonos cuenta del impacto que la ansiedad tiene en nuestros adolescentes y niños. Vuelvo a mencionarlo, 117 millones de niños y adolescentes en todo el mundo han sufrido un trastorno de ansiedad. Es un número significativo e impactante. Si tú te pones a imaginar, no sé si alguna vez has ido a un estadio, a un evento grande donde hay un cúmulo significativo de personas y quieres imaginarte cuánto es 117 millones, es un número impresionante. ¿Por qué nuestros adolescentes y niños hoy en día están viviendo o sufriendo de trastornos de ansiedad? Podemos verlo más adelante. Ahora, al inicio de la edad adulta, casi el 20% tendrá dificultades
disfuncionales relacionadas con la ansiedad en al menos un área de la vida. De todos esos números de adolescentes y niños que sufren de ansiedad, el 20% cuando llegue a ser adulto va a tener dificultades en su vida, al menos en alguna área, ya sea en el área familiar, en el área laboral, en el área académica o en el área interpersonal o intrapersonal, con sus amigos o de manera individual como tal. Y es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque muchos de estos adolescentes no reciben atención, no reciben un apoyo, no reciben la atención necesaria que requieren para sobrellevar este trastorno de ansiedad que probablemente desarrollaron desde la niñez, continuó en la adolescencia y en la adultez, jamás fue diagnosticado, jamás fue valorado, jamás fue identificado. Actualmente, los estudiantes de secundaria presentan mayor número de síntomas de ansiedad y tienen el doble de probabilidades de acudir a un profesional de salud mental que en la década de los 80. Esto es un dato relevante e importante también que cabe señalar y recalcar. ¿Por qué? Hoy nuestros jóvenes tienen esta mayor oportunidad de acercarse a instituciones a las cuales les pueden brindar atención y ayuda referente a este problema de la ansiedad. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta y que conozcamos instituciones que pueden estar involucradas o relacionadas de manera directa a ofrecer atención ante estos problemas de adicción. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Es importante saber cuáles son estas instituciones para poder acercarnos a ellas y referir a nuestros adolescentes a que sean de manera oportuna diagnosticados, a que sean de manera oportuna y identificados o evaluados conforme a un trastorno y reciban este tratamiento. A comparación, imagínense cuántos de los adultos que hoy en día son padres o incluso abuelos o personas adultas de manera general sufrieron de ansiedad en su niñez y adolescencia desde la década de los 80 y que no fueron evaluados o diagnosticados y tuvieron que vivir su vida con dificultades, de manera compleja, con ciertos desafíos. ¿Por qué? Porque no fueron valorados o diagnosticados en relación a síntomas o trastornos de ansiedad. Es importante tomar en cuenta cada uno de estos datos. Ahora, hay tipos de trastornos de ansiedad. Probablemente has escuchado de más de alguno de ellos. El día de hoy solamente voy a hacer referencia a 3 de ellos, pero con base a datos y voy a tratar de generalizarlo como tal el tema. Tipos de trastornos de ansiedad en adolescentes. La mayoría de los adolescentes y niños sufren en un 13% de trastornos fóbicos, miedo a algo. Hay un caso que Sigmund Freud escribió en sus tantos volúmenes acerca de Juanito, un niño que desarrolla una fobia a un caballo. Quienes estén interesados vayan y googleen o busquen información relacionada a esto, que es referente a la fobia en Juanito del caso de Sigmund Freud. Y ahí van a poder entender cómo muchas veces las fobias se ven de manera implícita, colocadas o puestas en el sujeto, desarrolladas para protegerse, para cuidarse, para resguardarse de un riesgo, de un peligro eminente en su contexto, en su realidad. Les voy a poner un ejemplo personal. Su servidor aquí presente en algún momento desarrolló fobia a lo que viene siendo las lagartijas pequeñas, las besuconas. No sé cuántos de ustedes, cómo se conozcan en el lugar donde viven, pero son unos animalitos como lagartijas pequeñas, como lagartijas pequeñas a las cuales se les llama besuconas porque hacen un sonido similar
a alguien aventando un beso. Yo cuando era niño e incluso en la adolescencia desarrollé fobia a ese animalito, que probablemente muchos de los que están aquí pudieran decir, como alguien tan alto, de 1,93, corpulento, le tenía miedo a ese animalito tan pequeño, tan inofensivo. Pues déjame decirte que como desarrollé esa fobia desde pequeño, fue una manera de protegerme, de salvaguardar mi integridad como ser humano. ¿Por qué? Hay una causa y una razón. Para esto puedes realizar, recuerda, te hago la invitación a que realices en el chat tus comentarios, tus dudas, tus aportaciones en relación a lo que el día de hoy estamos hablando. Por ahí anda Vika conectada, dice, un gusto saludarte, Yamil, gracias por tus oportunos consejos. Ojalá que alguien tome la decisión de tratarse, cada día estamos más vulnerables a padecer alguna enfermedad. Gracias, Vika, por tu aportación, un saludo. Gracias por estar viendo la transmisión. Pues bueno, ahora, ¿cuál es el origen detrás de esa fobia que en algún momento yo desarrollé a estas pequeñas lagartijas o besuconas, como las conocemos acá en el estado de Colima, en México? Pues cuando yo era pequeño, hubo una situación donde mi madre, por cuestiones laborales, se ausentaba. Y muchas veces yo me crié mucho tiempo solo, porque mi mamá tenía que trabajar. Y a mí no me agradaba recibir amor de mis hermanas o de alguien más. Yo no toleraba el que me dijeran cosas agradables, cosas amorosas o cariño. Incluso yo no me dejaba abrazar, yo no me permitía recibir ese amor. ¿Por qué? Porque fui desarrollando un miedo y evidentemente relacionado también a un apego inseguro de verme amenazado, de correr el riesgo de ya no ser amado. Entonces, a partir de eso, yo lo asocio al miedo a las lagartijas, porque las lagartijas aventaban besitos y esa era una expresión de amor. ¿Cómo yo me doy cuenta de esta fobia? Pues no es fácil. Esto fue a través de un proceso terapéutico del área de psicoanálisis con mi psicólogo, el cual fuimos desglosando con ayuda de él el por qué yo no aceptaba y recibía amor de las personas, el por qué fui desarrollando esa fobia durante mi infancia y adolescencia. Y ya hasta la adultez, a través del esfuerzo y trabajo que hice en conjunto con mi psicólogo, identifiqué y ahora ya no me es difícil decir un te quiero, un te amo, expresar de una u otra manera amor o cariño. Ya tolero el que se me diga palabras de aliento. Yo sé que no estoy guapo, pero sí alguna se te ve bien esa camisa, me gusta tu peinado. Hoy en día tengo un compañero en el trabajo que siempre me dice, te ves muy bien, eres el mejor, eres excelente, qué bueno que te conozco. Y ese tipo de palabras, ese tipo de ¿cómo se le dice? Tiene un concepto que ahorita se me olvidó, pero halagos, ese tipo de halagos, hay personas que no están acostumbradas a recibirlas. Hay personas que les genera ansiedad y que evitan a personas que suelen expresar este tipo de comentarios porque se sienten incómodos y les genera ansiedad. Entonces, ese es un tipo de fobia a los cuales el 13% de nuestros adolescentes que tienen un trastorno de ansiedad desarrollan este trastorno fóbico. Ahora, después de ese trastorno viene el trastorno de ansiedad social. Esto hoy en día muchos jóvenes lo desarrollaron, sobre todo los nacidos en pandemia o post pandemia. ¿Por qué? Porque lo que les permite la escuela, a los niños y adolescentes y a nosotros adultos, el trabajo,
es la socialización, es la interacción con los demás. Recordemos que como seres humanos somos sujetos sociales. No podemos considerar que no dependemos de los demás para poder sobrellevar nuestra vida. Y muchos adolescentes y niños que sufrieron de la pandemia y pospandemia desarrollaron trastornos de ansiedad social. No toleran estar en lugares donde hay muchas personas. Si se dan cuenta o si tienen información, hijos pequeños o adolescentes, muchos de ellos fueron diagnosticados con TDAH. Y uno de los síntomas y rasgos de los niños con TDAH es el que no toleran ruidos excesivos y no toleran muchas veces la convivencia con muchas personas. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Ya lo decíamos al principio. Cuando escuchamos a un niño o adolescente decir que tiene ansiedad, regularmente lo asociamos a que está siendo exagerado, a que ya se le pasará, a que es algo común, es algo frecuente, o que no es algo que a lo cual le tengamos que tomar mucha importancia como padres. Quiero que me permitan un momento, se me olvidó conectar el micrófono a la transmisión de TikTok y yo sé que a lo mejor se escucha bien, pero para escucharnos mejor, ya lo hice. Por ahí Rex en la transmisión de TikTok nos hace saber que él vivió de estas situaciones. Pues bueno, después de este trastorno de ansiedad social, que creo que ya quedó un poco claro, e igual, si no queda claro alguno de los términos que estamos hablando, con mucho gusto hagan los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook o en TikTok, para quienes nos están viendo en cada una de estas plataformas. Y pues bueno, ahora sigamos con lo siguiente. Antes de seguir con lo siguiente, voy a hacer mi comercial como siempre. Voy a invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos puedes encontrar como Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. A nuestra página de Facebook, donde también nos puedes encontrar con el mismo nombre, y a nuestro podcast, donde nos puedes escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Music y otras plataformas que distribuyen nuestro podcast, pero especialmente nos puedes encontrar en Spotify. Y bueno, después de este comercial, de este breve comercial, hacerte saber que el otro trastorno por el cual los adolescentes viven después del trastorno fóbico y del trastorno de ansiedad social, se encuentra lo que es el trastorno por ansiedad por separación. Yo no sé cuántos de los adolescentes que lleguen a ver esto o padres de hijos adolescentes han detectado esta situación en sus hijos. Pero, ¿qué es el trastorno de ansiedad por separación? Les voy a poner un ejemplo que nos puede quedar claro a todos. Nuestros adolescentes, hoy en día, cuando mantienen una relación de amistad o de noviazgo con alguien, tienen miedo a ser abandonados, tienen miedo a terminar esa relación, tienen miedo a que la persona decida ya no estar con ellos. Si tú te pones atento y escuchas a los adolescentes, vas a darte cuenta que hoy los adolescentes que deciden iniciar una relación o mantienen una relación de noviazgo, constantemente terminan esa relación y constantemente regresan y deciden volver a esa relación. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen probablemente un trastorno de ansiedad por separación, asociado también a lo que es un tipo de apego, un apego inseguro intermitente. Tienen miedo a que los dejen, tienen miedo a que los abandonen, tienen miedo a ya no sentirse amado, querido, valorado, respetado y todo lo que vivimos en una relación. Ese es el trastorno de ansiedad por separación. Evidentemente, como el caso del trastorno fóbico que les platiqué de manera personal,
hay un detrás, y ese detrás no es similar, no es genérico, es particular, y solamente lo puedes descubrir cuando tú te das la oportunidad de iniciar un proceso psicológico, cuando tú te atreves a cuestionarte, cuando tú te atreves a desafiar aquello que en algún momento tratabas de ignorar o tratabas de no reconocer en ti. Por ahí en Facebook anda mi madre, dice, buenas noches a todos, bendiciones, aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias a mi madre, que es mi fiel seguidora en la página de Facebook. Pedirles y hacerle la invitación a todos ustedes que se suscriban y que compartan este video, porque estoy seguro que más de algún adolescente o padre que tiene un hijo adolescente le interesa saber esta información de la cual estamos hablando el día de hoy. Ahora, después de hablar del trastorno fóbico que sufren nuestros adolescentes, del trastorno de ansiedad social y del trastorno de ansiedad por separación, hay otros dos trastornos, pero en menos porcentaje, que viven nuestros adolescentes. Es el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Si a ti te interesa que hablemos de ellos en algún momento, háznoslo saber en los comentarios para hacer un video específico referente a cada uno de estos trastornos o de esos trastornos de los cuales no vamos a abordar mucho porque en el porcentaje viene siendo relativamente bajo. ¿Qué causa el aumento de ansiedad en los jóvenes? Ponte a pensar, pongámonos a pensar y a reflexionar. Si a nosotros como adultos a veces nos genera ansiedad el no tener trabajo, no sé, la relación que tenemos con nuestra pareja, la economía, el dinero, a nosotros como adultos nos genera mucha ansiedad saber que está a punto de terminarse la quincena, falta una semana y tal vez ya no tenemos dinero en nuestra cartera, o el dinero que tenemos es solamente para lo necesario, y si sale un imprevisto, ¿qué va a pasar? Entonces es importante que nosotros nos pongamos a pensar como adultos qué causa el aumento de ansiedad en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora que lo sepas, ahora que yo te lo comente, ahora que lo escuches, es importante que tratemos de disminuir estas causas en los adolescentes para que no desarrollen ansiedad. Y pues bueno, yo sé que tal vez te pusiste a reflexionar acerca de ello, invitarte a que hagas tus comentarios acerca de cada una de las preguntas que hacemos durante el video y la interacción para saber respecto a estas aportaciones, dudas o preguntas que tú quieras realizar, irnos orientando acerca de si es realmente importante este tema y si es necesario seguir indagando en ello para desglosarlo. Y créanme, hay muchos temas que podemos rescatar acerca de este tema de la ansiedad, como por decir 7 señales de ansiedad que puedes llegar a tener, o redes sociales versus salud mental, 7 señales de ansiedad en adolescentes que todos ignoran, por qué los adolescentes de hoy en día sufren de mayor ansiedad. Hay muchos términos, hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Entonces te hago la invitación a que por favor puedas hacer tus preguntas y aportaciones para saber el interés que hay de este tema. Regalarnos tu like, tu me encanta, compartir el video para poder seguir contribuyendo de manera gratuita en estas pláticas. Ahora, vamos a ver qué es entonces lo que causa el aumento de ansiedad en los jóvenes. Una son las altas expectativas y presión social por alcanzar el éxito. Los jóvenes de hoy en día tienen muy altas expectativas. Pues probablemente si nosotros le preguntamos a nuestros padres cuáles eran sus expectativas cuando eran adolescentes o incluso como adultos jóvenes, nos van a decir que para ellos era suficiente tener una familia, un hogar, una casa y un buen trabajo.
Las expectativas hoy de nuestros jóvenes son tan altas y a veces irrealistas o imaginarias como por decir tener 3 carros o más de 3 carros, vivir en una mansión, tener aviones, yates, alberca, ir a conocer muchas ciudades por el mundo, ser famoso, reconocido, influencer, youtuber, tiktokero, qué sé yo. Hay muchas expectativas altas en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, y eso genera ansiedad y presión, evidentemente, por alcanzar el éxito. Un éxito que se ha vuelto desafiante, que se ha vuelto exigente, que se ha vuelto casi inalcanzable. Hoy nuestros jóvenes, con estas nuevas redes sociales, quieren alcanzar el éxito de una manera también inmediata, sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin implicar ser conscientes de lo que requiere lograr el éxito y darse cuenta que probablemente ese éxito lo van a llegar a lograr conforme el tiempo, no de manera inmediata, sino a través de pasos, a través de ciertas experiencias que puedan llegar a vivir. Entonces, pues bueno, es importante saber esto. Otra de las causas que aumenta la ansiedad en los jóvenes, en los adolescentes, son las redes sociales. Nuestros adolescentes, no todos, pero sí en cierto porcentaje alto, están atentos en el celular a ver cuántas personas reaccionaron a su publicación en Instagram, en TikTok o en Facebook o en Snapchat, a ver cuántos comentarios tengo, a ver cuántas, a empezar a compararme con otros amigos que tal vez hoy en vacaciones, cuántos de nuestros compañeros conocidos o amigos que tenemos en redes sociales tuvieron la oportunidad de viajar. Y si tú te empiezas a comparar, eso va a generar ansiedad en ti. Es que yo no tengo dinero y me tocó estar en mi casa y veo cómo mis amigos están en la playa, uno se fue a Estados Unidos, otro a Canadá, otro se fue a Argentina, se fue a Perú, se fue a España, se fue a Alemania y yo aquí estoy. Y empiezan a compararse porque sube su compañero o amigo tal vez en sus publicaciones que fue al concierto que tú querías ver del artista favorito que por mucho tiempo tú has seguido y te agrada y que tú tal vez no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres joven, porque depende de tus padres y tal vez no está en la posibilidad de ellos y tuya el poder cumplir con esas expectativas. Pero las redes sociales hoy generan mucha ansiedad en los adolescentes. Otra de las causas que aumenta la ansiedad en los adolescentes es la inseguridad pública. Espacios públicos que han dejado de ser seguros para convivir y divertirnos. A pesar de que nosotros como adultos hemos llegado a normalizarlo, créanme que no podemos en su totalidad llegar a vivir tranquilos en una sociedad donde hoy en día, sobre todo aquí en México y en muchos países latinoamericanos, se vive con miedo a vivir una situación desagradable, ya sea una balacera, ya sea un secuestro, ya sea algún accidente automovilístico, pero sobre todo tiene que ver con la inseguridad social, con el hecho de saber aquí en Colima, si ustedes se ponen a hacer una, un, una entrevista o un cuestionario, se van a dar cuenta que muchos jóvenes en el año, sobre todo entre el 2021 al 2024-23, sufrieron de escuchar balazos cerca de su escuela. Y díganme ustedes, ¿a poco eso no genera inseguridad? ¿A poco eso no genera ansiedad, tanto en ellos como en sus padres? De saber que ya no tienen esa misma confianza de estar en un jardín público o en una plaza comercial
y saber que podemos estar disfrutando del momento. ¿Por qué? Porque en esos lugares se ha perdido el, la seguridad, y sabemos que puede pasar una situación desagradable como esta. Y ya no es la misma tranquilidad. Aquí en Colima, en el estado que yo soy, las personas antes podían estar con su puerta abierta, sin el miedo o el riesgo de que alguien se metiera a robarles o alguien se metiera solamente por ver la puerta abierta. Eso también genera ansiedad en nuestros adolescentes, la inseguridad pública. Y otro de las cuestiones que genera aumento en ansiedad en adolescentes es un mundo que parece atemorizante y amenazador. Hoy en día yo les puedo compartir, porque en su momento me tocó en mi tesis investigar mucho del tema de adolescencia. Se ve que hoy las generaciones anteriores, las de los 90s, 80s, 70s, 60s, no apoyan a los adolescentes, a los jóvenes. Y esa falta de apoyo está generando, tanto de manera política y social y cultural, el que nuestros adolescentes vean un gran desafío llegar a la adultez, con el deseo de no poder querer llegar a ser adultos. ¿Por qué? Porque implica un terreno amenazador y atemorizante. Porque tal vez de nada me sirve trabajar durante mucho tiempo si no puedo lograr obtener una casa, un patrimonio, una familia, establecer un vínculo afectivo con otra persona que me permita tener una familia, que me permita tener cosas materiales, probablemente una buena televisión, un carro, una moto, un buen trabajo, el cual no dependa de contratos. Los jóvenes que en 5 años o en 4 llegan a la adultez se van a dar cuenta de la falta de oportunidades laborales, a pesar de que muchas veces lleguen a desarrollar una profesión. Muchos van a darse cuenta que es difícil el poder lograr ejercer, el poder ser parte del sistema laboral de manera profesional. Y eso genera en muchos adolescentes ansiedad. Ahora, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de ansiedad en los adolescentes? Es importante tomar en cuenta este aspecto también. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el poder ayudar a nuestros adolescentes en otros aspectos a los cuales nosotros le podamos brindar ayuda. Ya lo mencionaba hace un momento, los jóvenes hoy reciben menos apoyo de generaciones anteriores, de sus padres, de sus abuelos, de otras personas. Ya no reciben ese apoyo que tal vez ellos en su momento sí recibieron. Algunas consecuencias de la ansiedad en nuestros adolescentes: la disminución de capacidades cognitivas, sobre todo en el nivel escolar. Hoy, a pesar de que hay una nueva reforma de educación de la nueva escuela mexicana, nuestros adolescentes que sufren de ansiedad, tanto en el aprendizaje como en la inteligencia emocional, se ven afectados. Difícilmente puede un adolescente con ansiedad aprender. Se va a ver deficiente o se va a ver incapaz o afectada la memoria, su atención, la retención de información, el lenguaje, la comprensión de los conceptos, la autorregulación, la planificación, la creatividad, la motivación y el razonamiento. Eso son aspectos cognitivos. Nosotros como psicólogos les llamamos a esto funciones ejecutivas, y nuestros adolescentes están pasando por estas dificultades. A veces como padres no queremos ver estas cosas, pero ¿cómo les exigimos a nuestros hijos
o a sus hijos, ¿cómo les exigen ustedes como adultos si no están recibiendo la atención psicológica necesaria para afrontar el problema o trastorno de ansiedad que ellos puedan llegar a estar viviendo y que tal vez siguen sin su conocimiento, tanto ustedes como padres como ellos que están viviendo esta situación? La ansiedad está relacionada con el uso de drogas. Muchas personas que tienen ansiedad recurren a las drogas, a las sustancias psicoactivas, como una forma de aminorar o una forma de apaciguar estos síntomas de ansiedad. Y es importante que lo tomemos en cuenta. La ansiedad también está asociada a el suicidio, al tema de suicidio. Muchas personas que viven trastornos de ansiedad llegan a tener pensamientos suicidas, a llegar a intentar suicidarse o llevar a cabo el acto de suicidio como tal. Y es importante que nosotros, como sociedad, como padres, como adolescentes, que tal vez, probablemente algún adolescente llegue a ver este contenido, sepa que hay instituciones que les puede ayudar y como más adelante o enseguida vamos a ver, pueden tener técnicas que les ayuden a sobrellevar estas situaciones. Recordarles, pueden hacer de manera libre sus aportaciones, sus comentarios para poder interactuar en esta transmisión en vivo para aquellos que nos están viendo en vivo y en su momento para aquellos que nos van a ver en la retransmisión, invitarles a participar. Y pues bueno, y también para los que nos van a escuchar en nuestro podcast de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que tú como adolescente o tú como padre o psicólogo puedes brindarle a alguien que sufre de ansiedad? Es identificar y desafiar pensamientos distorsionados. Los adolescentes con ansiedad suelen tener pensamientos catastróficos. Todo me saldrá mal o generalizaciones. Siempre me equivoco. Soy un tonto. Nunca me sale nada bien. Esas son generalizaciones y son pensamientos catastróficos. ¿Qué técnicas pueden utilizar? Animarlos o animarte a escribir tus pensamientos ansiosos y cuestionártelos a través de preguntas como: ¿qué pruebas tengo yo que pueden evidenciar que es cierto lo que llego a pensar? ¿O qué le diría yo a un amigo si está pasando por esta situación? Esas preguntas te ayudan a cuestionar y reflexionar cómo puedes, de cierta manera, solucionar o debatir y contrarrestar un tipo de pensamientos como este. Otra técnica es la respiración y relajación. En terapia cognitivo-conductual a esto se le llama mindfulness, que es la atención plena. La ansiedad activa el sistema nervioso simpático, que es una respuesta de lucha o huida, por lo que la técnica como la respiración diafragmática o la relajación muscular progresiva pueden ayudar a regularte a ti que estás pasando por un episodio de ansiedad o te encuentras ante una situación que generó ansiedad en ti. ¿Cuál es la relajación muscular? Muchas veces tal vez has llegado a ver o has hecho este ejercicio. Empezamos de arriba hacia de abajo hacia arriba. Empezamos a tensar nuestros pies y concentramos toda la atención en nuestros pies. Luego concentramos nuestra atención en nuestras pantorrillas y tensamos las pantorrillas lo más que podamos. Y luego vamos a las piernas, al cuádriceps y empezamos a tratar de concentrar toda nuestra tensión en los cuádriceps, en las piernas. Y después pasamos al estómago y tratamos de concentrar toda nuestra atención en el estómago y lo tensamos lo más que podamos. Y después al pecho, lo más que podamos el pecho lo tensamos. Y después a nuestros brazos, a los bíceps, todo lo que podamos tensar los bíceps.
5 o 10 segundos, lo más que puedas. Y luego a nuestros puños y tensamos todos nuestros puños. Y luego a nuestra cara y frungimos nuestro rostro lo más que podamos porque toda la tensión está aquí. Y nos concentramos durante 10, 15, 30 segundos y lo tensamos. Eso es un ejercicio de tensión progresiva y nos permite una relajación y una tranquilidad ante situaciones estresantes o de ansiedad. La prueba de respiración diafragmática, disculpen, es a través de respirar como deberíamos de respirar. Hay muchas personas que respiramos de manera automática e inconsciente y realmente no respiramos como debería de ser. Pero la respiración diafragmática nos permite respirar de manera profunda, no inflando el pecho ni inflando la panza, sino el diafragma, que está entre el pecho. Si tú pones tu dedo, tu pulgar, donde termina tu pecho, estirando estos dos dedos hacia tu ombligo, en medio está el diafragma. Y eso es lo que debemos de inflar cuando respiramos. Y respirar profundamente y retenerlo. A veces los ejercicios son de ir en aumento. Por decir, empezamos con 5 segundos, lo retenemos y lo soltamos por la boca. Y otra vez. Y ahora lo retenemos un poquito de más tiempo, tal vez 10 segundos, y los contamos, 3, 4, 5, 10, y lo soltamos por la boca. Y así hasta que lleguemos tal vez a 50 segundos o un minuto. Eso va a permitir entrar en un episodio de relajación. Yo ya me relajé ahorita que practiqué con ustedes estos ejercicios. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo o creemos que no tenemos el tiempo suficiente. Pero créeme que cuando tú te encuentres en un episodio de ansiedad o algo generó en ti ansiedad, estos ejercicios te pueden ayudar a tranquilizarte, a entrar en paz ante esa situación que te generó ansiedad. Otro es la exposición gradual o situaciones evitadas. La evitación, por ejemplo, no ir a clases por miedo a hablar, mantiene la ansiedad. La estrategia es crear una jerarquía de miedos, del menos al más temido. O sea, nosotros identificar qué es lo que nos genera mayor ansiedad, qué es lo que nos genera menor ansiedad, y así hacer una lista del mayor al menor, y ir enfrentándola paso a paso y celebrando pequeños logros cuando nos atrevamos a ir afrontando cada una de las cuestiones que nos genera ansiedad y empezar de las que nos genera poca ansiedad hasta llegar a las que nos genera mayor ansiedad. Ese puede ser un ejemplo, sobre todo para las personas que sufren de trastorno de ansiedad social, y les va a permitir ir poco a poco involucrándose en hablar en grupos pequeños y luego al hablar en grupos más grandes, saludar a tus compañeros, saludar a personas, tal vez a tus vecinos. Y después, otra estrategia que puedes desarrollar es establecer rutinas de autocuidado. La ansiedad, ojo aquí, empeora con la falta de sueño. ¿Cuántos de nuestros adolescentes el día de hoy o al día de hoy se desvelan por estar en las redes sociales, por estar chateando, por estar viendo videos en TikTok, en Facebook o jugando videojuegos? También la dieta desequilibrada genera mayor ansiedad. Y el sedentarismo, el estar solamente en tu casa sin hacer nada, o viendo nada más la televisión o jugando videojuegos, o detrás de un celular o de una pantalla. Ese es el sedentarismo, no hacer actividad física, el no salir de vez en cuando a ver una película, el no salir al jardín y comprarte algo y poder estar ahí reflexionando de la vida o viendo jugar a los niños, o ir a una plaza comercial y comer fuera de casa. Eso
te ayuda a disminuir la ansiedad. Obviamente, si tal vez tienes ansiedad social, pues ese va a ser dentro de tu lista una de los desafíos que vas a tener. Dormir de 7 a 9 horas y evitar pantallas antes, una hora antes de ir a dormir, nos va a ayudar a reducir la ansiedad o el trastorno de ansiedad por el cual estemos pasando. Hacer ejercicio regular libera endorfinas, que es lo que nos motiva, lo que nos da energía, y reduce el cortisol, que es una hormona que está asociada al estrés. Entonces, cuando nosotros hagamos ejercicio, eso nos va a permitir a sentirnos menos estresados y sentirnos con mayor energía. Y también limitar la cafeína y energizantes. Hoy en día tenemos a muchos adolescentes que están involucrados de manera activa en lo que es el gimnasio, el gym, pero muchos de ellos utilizan cafeína o energizantes, y estos son estimulantes que aumentan la ansiedad. Así que debes de tomarlo en cuenta. No está mal que vayas al gimnasio. Lo que está mal es que tal vez te estás excediendo en la cafeína para mantener tu rutina, para mantener activo durante el día, y empiezas a tomar una taza de café negro y después le echas ya no 2 tazas sino 3, y al rato ya andas todo el día con tu botecito de café y estás excediéndote los límites de cafeína. O tal vez vas al gimnasio y empiezas no solamente a tomar bebidas energéticas o energizantes, sino también preentreno o otras cosas que te activan, pero que van a generar ansiedad en ti. Después de esto, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a dar por terminado este tema del cual el día de hoy titulamos Ansiedad Adolescente, lo que nadie te cuenta, señales ocultas. Déjamelo saber en los comentarios si tú ya sabías los síntomas de ansiedad psicológicos, conductuales y sociales que puede llegar a tener una persona, si conocías cuáles eran las consecuencias en un adolescente de la ansiedad en su vida cotidiana, sobre todo en aspectos cognitivos, y si sabías cuáles eran las causas que generaban ansiedad en nuestros adolescentes, así como si conocías los tipos de trastornos de los cuales hablamos el día de hoy. Si tú has vivido una situación de ansiedad como adolescente o como adulto, déjanos saber en los comentarios lo que a ti te ha funcionado, lo que a ti te ha servido, lo que tú consideras importante que otros sepan, para que cuando lo lean en los comentarios puedan implementarlo o puedan llevarlo a cabo, si es que a ti te sirvió y probablemente a ellos les sirva. Por último, normaliza pedir ayuda. Si tú estás viviendo una situación de ansiedad, normaliza pedir ayuda. Recordemos que la ansiedad es común y es tratable. Si los síntomas interfieren en tu vida, ejemplo, bajo rendimiento escolar o aislamiento, es clave y es importante buscar apoyo psicológico profesional. No esperes a que esta ansiedad vaya apoderándose de ti. No esperes a que esta ansiedad vaya controlando aspectos de tu vida cotidiana. Así que, pues bueno, por mi parte, Vika García hace un comentario en Facebook. Dice, las reacciones agresivas en alguien que padece ansiedad hasta cierto punto es normal. Sí, pero no. ¿Por qué decimos que sí pudiera llegar a ser normal? Como lo vimos en los síntomas conductuales, a veces las respuestas desproporcionadas a estímulos externos pueden ser las menos adecuadas o las más incorrectas. También veíamos que la irritabilidad
en síntomas psicológicos está relacionada a los trastornos de ansiedad. Pero, ¿por qué digo sí y por qué digo no? Porque tal vez tengamos a algún familiar que está viviendo un trastorno de ansiedad, incluso a nuestra pareja o algún amigo. Pero esto no quiere decir que nosotros estamos obligados a tolerar episodios de agresión o conductas agresivas. ¿Por qué? Porque lo más recomendable es que él reciba atención psicológica, tú le hagas saber que lo puedes ayudar, brindar apoyo, pero que no vas a tolerar conductas agresivas, mucho menos a tu persona, ya sea su madre, su hija, su hijo, su pareja. No estamos obligados a tolerar las conductas agresivas o irritabilidad que un paciente con trastorno de ansiedad pueda llegar a tener o a manifestar en la relación que nosotros tenemos con él. Así que, pues bueno, a pesar de que las reacciones agresivas o irritabilidad sea un síntoma psicológico relacionado con el trastorno de ansiedad, no estamos obligados a tolerar conductas agresivas hacia nuestra persona. Y, de cierta manera, debemos de hacerle la invitación de la manera más empática a esa persona a que inicie un proceso de atención psicológica. Si no hay alguna otra duda, pregunta, agradecerle a Vika que nos hizo esa pregunta para recordarles, para eso son estas transmisiones en vivo, para que ustedes y yo nos demos la oportunidad de preguntarnos si es que hubo alguna duda. Y pues bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Agradecerles a cada uno de los que forman parte de la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Recordarles que este contenido es gratuito. Lo único que te pido para que tú puedas seguir ayudando a esta comunidad es compartir este video, ya sea en un grupo, con un amigo, etiquetarlo, comentarle, decirnos qué te pareció, el reaccionar a este video con un me gusta, me encanta o me importa a los que son de Facebook, regalarme tu like a los que son de la comunidad de YouTube y poder compartirlo con alguien más. Es la única manera en que tú puedes ayudar a esta comunidad a que siga creciendo, a que cada vez ayudemos a más personas con este contenido gratuito que ofrecemos en la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Mi nombre es Yamil Covarrubias, soy psicólogo, tu psicólogo de cabecera, y deseo que el tema del día de hoy haya sido realmente de ayuda para tu vida cotidiana, para algún amigo, conocido, pareja o alguien que esté viviendo ansiedad o conozca a algún adolescente que esté viviendo ansiedad. Por mi parte ha sido todo. Deseo que tengas una excelente noche y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego, que tengas un excelente día, tarde o noche para aquellos que después vean este video. Bye, hasta luego.